¿Cuáles son las propuestas de los diferentes partidos políticos de España en materia LGTBI? Hoy vamos a hablar del tema, así que bienvenidas una semana más a otro vídeo más. En primer lugar, vamos a empezar analizando los programas de los partidos políticos y viendo cuáles son las menciones que realizan del tema y si tienen una presencia real o importante en esto. Y luego vamos a ver cuáles son las posturas reales que han ido mostrando a lo largo de los últimos años en materia LGTBI. El Partido Socialista en su programa del año 2019 hace repetidas menciones al colectivo LGTBI. Por un lado, habla de la igualdad en el deporte. Habla de darle al deporte un enfoque LGTBI, entendiendo que hay que mantener esa igualdad de trato. Hablan en general, por tanto, de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. De hecho, en el punto 254 de su programa hay una mención específica a mantener la igualdad de trato incluso a nivel poderes públicos. Habla del acceso a técnicas de reproducción humana asistida, de que las lesbianas puedan inscribir a sus hijos e hijas sin ningún tipo de discriminación en el registro civil. Habla de formar a los empleados públicos y a las fuerzas de seguridad en materia LGTBI para que, digamos, se eduque en esa diversidad. Y sí que habla también de colaborar con los colectivos sociales y mantener o cuidar esa memoria histórica del colectivo. Y también, por último, habla de las personas trans. Son conscientes de que hay una tasa de paro mayor entre estas personas, de que tienen problemas a nivel socialización, a nivel inserción, y hablan de que es importante facilitar el proceso de transición a estas personas. Luego, además, aparte de su programa político del año 2019, tienen un manifiesto contra la LGTB-fobia que han publicado hace poco, y en el año 2014 hicieron una propuesta de ley trans y no discriminación en el Parlamento andaluz. El Partido Popular en su programa del año 2019 no hace ninguna mención a ningún tipo de diversidad sexual o de género. Vox, en su programa 100 medidas para la España viva, hace varias menciones de una manera implícita, no explícita. Por un lado, en su punto 56 se habla de suprimir el aborto y el cambio de sexo de la sanidad pública. Esto tiene un impacto directo en las personas trans. Y luego también, en el punto 71, habla del concepto de familia natural. Hablan de crear un ministerio de la familia que defienda esta familia natural entendida como la unión entre una mujer cis y un hombre cis, con lo cual esto tiene un impacto directo en las familias diversas. Unidas Podemos, en su programa Las razones siguen intactas, hace diferentes menciones. Por un lado, coincide con el PSOE en establecer protocolos dentro de las administraciones públicas, dentro de los centros de trabajo, proteger a las personas LGTBI, habla en términos de diversidad familiar y trata diferentes problemáticas sociales, como puede ser la migración, como puede ser la trata de personas, siempre con un enfoque interseccional, en este caso con un enfoque LGTBI. Habla de la necesidad de darle una mayor cantidad de derechos, una ampliación de derechos, por lo menos para equipararlo con los derechos de las personas cis heterosexuales, y menciona explícitamente lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Y ya por último, Ciudadanos, en su programa del año 2019, habla de una ley de gestación subrogada altruista y garantista y una ley de diversidad sexual y de género. Bueno, ¿cuáles son las posturas reales de los diferentes partidos en materia LGTBI? Porque hay una diferencia en lo que tú reflejas en tu programa político, que es una declaración de intenciones para ver más o menos cómo te posicionas, pero lo que hacen en la realidad es lo que al final nos importa a todas. Vamos a empezar con el tema del matrimonio igualitario y el respeto a la diversidad. Por un lado, es cierto que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005 aprobó el matrimonio igualitario, algo que os conté en el podcast de la semana pasada, pues no pasa. Italia, Andorra, Suiza son países cercanos a España que no tienen aprobado el matrimonio homosexual y a día de hoy siguen manteniendo un perfil de apoyo e inclusión, excepto con el tema trans, que es más controvertido y hablaremos en el siguiente punto. El Partido Popular sí que es cierto que siempre se le achaca que no votó a favor del matrimonio homosexual y que, dado su perfil de partido conservador de derechas, pues es más entendible que no apoyen esta realidad. Pero sí que es cierto que en su programa del año 2004 ya llevaban la posibilidad de incorporar las uniones civiles entre personas del mismo género, pero hablaba en términos de uniones civiles, no hablaba en términos de matrimonio, con lo cual ahí estamos haciendo una diferenciación con respecto a las personas heterosexuales. Tiene algunos componentes como por ejemplo Andrea Levy, que se les ha visto incluso en el Orgullo. Pues que, oiga, una boda gay en España no ha de ser noticias. Total y absoluta normalidad. Y desde luego en el comité de dirección del Partido Popular la boda de Javier se trata con la mayor de las normalidades. Con lo cual, básicamente el Partido Popular
tiene diferentes vertientes. Algunas personas son más conservadoras en lo social, no están a favor de esta diversidad, pero otras, incluso el Partido Popular de Madrid, ven esto como algo normal, pero lo miran en términos de libertad personal. Y luego, por ejemplo, Vox ha hecho algunas declaraciones muy conocidas, su líder Santiago Abascal, como una intervención que hizo en el Parlamento recriminándole a la izquierda que siempre han sido enemigas del colectivo LGTBI. A nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. Santiago Abascal ha hecho declaraciones diciendo que de una adopción es mejor que tenga un padre y una madre, ese niño, que no ve mal lo que haga cada uno en su cama en privado. No nos vamos a meter, pero está claro que legislan para personas cis heterosexuales y que entienden que lo natural es que haya un hombre cis y una mujer cis. El uso instrumental que puedan hacer del colectivo LGTBI lo vemos en términos de lo que conocemos como homonacionalismo, que es un concepto que es básicamente yo a las personas LGTBI de mi propio país los voy a defender. A nosotros nos importan los españoles, no a los de fuera, pero sobre todo esto tenéis que entenderlo en una clave instrumental. Pero evidentemente Vox, como partido de ultraderecha, como partido católico y como partido tan ultraconservador, está claro que a favor del colectivo LGTBI y a favor de hacer políticas públicas igualitarias no va a estar. En cuanto a Unidas Podemos y Ciudadanos, son partidos que en repetidas ocasiones y constantemente se muestran a favor de la diversidad de orientaciones y de identidades y se muestran a favor del matrimonio igualitario. Y en cuanto a la realidad trans, bueno, por parte del PSOE, lo que os decía antes, hacen una ley de autodeterminación de género en Andalucía en el año 2014, se muestran partidarios de apoyar la realidad trans y de reconocer las desigualdades estructurales que sufren, pero el pasado mes de mayo se votó la propuesta de ley trans en el Parlamento y se abstuvieron de votar a favor de la ley. Bueno, evidentemente aquí nos encontramos con una contradicción. No tiene sentido que tú en tu programa y que en tus declaraciones digas que estás a favor de esta ley y de legislar en positivo y luego te abstengas. El Partido Popular con el tema trans es un partido que básicamente o no se menciona en contra, cree que es una ley que no es necesaria ni prioritaria. Luego, Vox, bueno, Lourdes Méndez Monasterio dijo que esta ley está hecha para destruir la mujer, la familia y la maternidad, con lo cual Vox con el tema de las personas trans está totalmente en contra. Unidas Podemos se posiciona como firmes defensores de los derechos trans. Lo hemos visto en declaraciones oficiales, lo hemos visto en sus redes sociales. De hecho, digamos que Irene Montero es la cara visible de esta ley trans y además Unidas Podemos ha contado con el apoyo de partidos como el PNV, Ciudadanos, Junts y el PDeCAT. Luego Ciudadanos se ha mostrado también a favor de la ley trans. Sara Jiménez hizo una intervención a favor de la libre determinación de género que fue aplaudida incluso por Esquerra Republicana. Además, antes incluso de que se presentase esta propuesta de ley en mayo, Ciudadanos había registrado una ley de igualdad social para las personas LGTBI que hacía especial hincapié en el tema de las personas trans. Entonces las críticas a Ciudadanos vienen porque por un lado mantiene contactos con un partido de ultraderecha, mantiene contactos con un partido conservador como es el Partido Popular, pero a la vez sigue estando a favor de estas cosas. Al final el problema de Ciudadanos es que debido a su posicionamiento como partido de centro, como un partido liberal en lo social pero también liberal en lo económico y demás, tiene contactos con la derecha, lo cual le proporciona bastantes críticas en materia LGTBI, porque al final evidentemente es una contradicción que tú estés a favor de los derechos del colectivo LGTBI, pero que luego pactes con partidos que sistemáticamente están en contra. Pero al final las mismas críticas se le pueden hacer a Unidas Podemos en el caso de la ley trans. Estás en el gobierno con un partido que ha rechazado la ley trans, con lo cual se te puede acusar de no haberte salido de la coalición de gobierno cuando se ha presentado esta diferencia. Al final, los partidos no solo reciben críticas por lo que hacen y por lo que dicen, sino por con quién pactan para conocer la postura del partido al que vas a votar. Es importante que no solo te leas su programa electoral, sino que además también te pares a analizar las declaraciones, las intervenciones, cómo han actuado en los momentos clave de determinada legislación, cómo han respondido ante determinadas problemáticas que se han presentado, y eso te dará una imagen muchísimo más completa de lo que al final es la postura de un partido. Y nada más, esto ha sido todo. Perdona si ese vídeo es un poco más chapurrero, si se me entiende peor. Tengo una semana relativamente complicada a nivel personal. Os pido paciencia, no es fácil sacar contenido cada semana y estar ahí cada semana comentando la actualidad política y haciendo divulgación científica. Nada más que muchísimas gracias por ver este vídeo. Esto es Política con Ciencia.